empezar primero partiendo del propósito de los mercados financieros. Muchas veces, no, escuchamos en la televisión o donde sea sobre qué son los mercados financieros. Yo quise poner esta explicación porque un mercado financiero es un lugar en donde se puede buscar financiarse a través de deuda o a través de capital y se busca que otra empresa o individuo invierta en otro negocio para hacerlo crecer. Una empresa puede buscarse financiar a través de distintas maneras. Pueden buscar inversionistas de otro lugar o pueden pedir prestado. Entonces, un mercado es cualquier sistema organizado que conecta compradores con vendedores. Puede ser desde el mercado que está en Facebook, el marketplace, o puede ser un mercado financiero como son los que vamos a ver el día de hoy. Y realmente el propósito del mercado es juntar a gente que tiene dinero con gente que no tiene y necesita el dinero para aprovecharlo. Y esta gente que tiene dinero, ellos tienen dinero y dicen, oye, yo quiero utilizarlo a mi favor. Estas necesidades propiciaron muchos diferentes tipos de mercados. Entonces tenemos el mercado de deuda gubernamental, deuda municipal, deuda corporativa, mercado accionario, que es el que nos vamos a enfocar el día de hoy, el mercado de asset-backed securities, que son fondos respaldados por hipotecas, que se fueron famosos por la crisis del 2008, el mercado de derivados, y que es famoso por los mercados de materias primas, y el mercado de Forex, que es el mercado de tipo de cambio, que es comprar libras, vender pesos, comprar dólares, vender yenes, o la moneda libra, o la moneda que ustedes deseen. Varios tipos de mercados, como le mencioné, aquí puse varios ejemplos. Hay empresas grandes que piden prestado dinero o que buscan inversionistas extranjeros de fuera. Hay otros que son materias primas, hay otros que son de renta fija, hay otros mercados que son internacionales y otros mercados alternativos como las criptomonedas, estrategias de hedge funds, estrategias de volatilidad. Existen diferentes materias primas, como petróleo, como metales, como agricultura. Y este mercado, como lo acabamos de ver, se divide en distintas maneras. El mercado de accionario o de renta variable se divide en dos fases, una es el mercado primario, que es el mercado, por ejemplo, cuando una empresa inicia quiere salir a bolsa, se le conoce y lista sus acciones en la bolsa, se le conoce como el mercado primario, que es donde los instrumentos son originalmente vendidos. Por ejemplo, Facebook, cuando sale a bolsa, ellos empiezan a vender sus acciones a inversionistas primarios, que son, por ejemplo, casas de bolsa, inversionistas institucionales, fondos de pensiones, y estos inversionistas primarios después los venden a través del mercado secundario a gente como tú o como yo. Y una cosa que se me hace muy interesante es cómo que cada tipo de mercado tiene diferentes características. Por ejemplo, el mercado accionario, como realmente estás invirtiendo a buscar un negocio que es riesgoso, te tiene que pagar más que si nosotros le prestamos nuestro dinero al gobierno. Por ejemplo, el gobierno paga poco porque es seguro, entre comillas. No sabemos si vaya a quebrar, por ejemplo, México y no te paguen un instrumento financiero. Puse aquí la bandera de la Dodge, es India Company. La Dodge India Company fue una compañía que se dedicaba a tráfico de especies, incluso llegó a traficar esclavos, y esta compañía fue la primera empresa en la bolsa
de historia. Inicia en el 1602 y, y ellos se les ocurre, los holandeses, es un país que a mí se me hace muy interesante porque ellos empezaron con ideas muy progresivas en torno a muchísimas cosas. Incluso científicos en ese entonces vivían ahí porque eran perseguidos por la iglesia por sus ideas. Y ellos se les ocurre sacar la primera bolsa de valores que todavía, de hecho, todavía existe, la Amsterdam Stock Exchange, hasta la fecha existe. Y se me hace bastante interesante que ahorita es un mercado, el mercado accionario, el mercado donde están todas las diferentes bolsas de valores, ha crecido tremendo. Por ejemplo, en 1980 estábamos hablando de que el mercado accionario solamente valía 2.5 billones de dólares. Ahorita vale ya todo el mercado accionario alrededor de 70 trillones de dólares. Y actualmente hay 41.000 empresas cotizadas en el mundo y hay más de 60 bolsas de valores en el mundo. Eh, por ejemplo, yo no sabía que había bolsa de valores en Zimbabue. En Estados Unidos hay 3 bolsas, en Canadá hay 2. Entonces, ha crecido muchísimo. Y, y es muy interesante porque conforme fueron creciendo los mercados, empiezan a salir empresas en diferentes partes del mundo y ya podemos ver al mercado accionario en diferentes categorías. Por ejemplo, podemos ver el mercado global como un todo, mercado internacional, mercado de emergentes, mercado desarrollado. Por ejemplo, mercados emergentes, aquí entraría India, México, China todavía, Rusia. Mercados desarrollados entraría Estados Unidos, Holanda, Francia, Alemania, de acuerdo a criterios de empresas calificadoras. También los podemos ver a los mercados por sectores. Por ejemplo, podemos analizar los mercados como el sector de salud, healthcare, Internet de las cosas, energías limpias, mercado de la nube, seguridad informática, robótica, cannabis, analíticos y pagos en línea. También podemos ver a los mercados de renta fija. Los mercados de renta fija, a diferencia de los mercados accionarios, el emisor no es una empresa, ¿no? Necesariamente. Puede ser también un gobierno. Los podemos dividir por 6 tipos. Mercados municipales, los que aquí en México no se usa mucho esa figura, pero en Estados Unidos podemos invertir en mercados que son de ciertos municipios, por ejemplo, o de estados. También podemos invertir en bonos corporativos, podemos invertir en bonos que nos protegen de inflación, tesorería, a agencias gubernamentales como Fannie Mae, que son las empresas que se dedicaban a administrar, a tener un poco de relación con la crisis 2008, y High Yield, que son bonos basura. Que pagan, se refieren, realmente no son basura. El detalle es que son bonos cuya probabilidad de que se te regrese el pago es más riesgosa, entonces pagan más. También tenemos el mercado de materias de primas y divisas. Por ejemplo, el mercado de materias primas incluye agricultura. Por ejemplo, he visto productos que pueden invertir en el café, nunca se me hubiera ocurrido. O por ejemplo, ahora que viene lo del tema pues viene un invierno, entonces, ¿qué está pasando ahorita? Los precios del petróleo, del gas natural, y empezaron a subir. Conforme va pasando el tiempo, van a empezar a subir más y más y más hasta que pues bajen otra vez a principios del próximo año. Y divisas, pues que compremos libra, yen, que ya lo había platicado un poquito. Es interesante, como les comentaba, que conforme fue abriéndose el mercado y conforme fue evolucionando, empezaron a haber diferentes clases de mercados y diferentes clases de activos. Por ejemplo, en esta gráfica
podemos ver que en diferentes años un mercado fue más exitoso que otro. Por ejemplo, en el 2020, tu mejor apuesta fue haber invertido en acciones grandes de Estados Unidos y países emergentes. México le fue súper bien, porque México estaba muy castigado desde antes. Por ejemplo, en el 2008, si uno se fija, la mejor lugar para poner nuestro dinero fue renta fija. El peor de los peores fue mercados emergentes. Entonces, conforme esto va pasando en el tiempo y nos da la lección de que tenemos que tener bien diversificados nuestros portafolios. Ahorita voy a hablar un poquito más de este tema. Este es un tema que a mí me apasiona mucho, porque yo cuando estaba chico, realmente yo veía en la televisión y veía que decían, ahora se cae la bolsa. Y yo decía, ¿cómo que se cayó? O sea, o sea, ¿de qué se trata, no? Y realmente cuando uno habla de que sube o baja la bolsa, no está hablando de realmente la bolsa en sí, está hablando de un mercado. Y el mercado, pues, se cotiza en diferentes bolsas. Por ejemplo, las acciones americanas cotizan en la bolsa de Nueva York, las de Japón en la bolsa de Tokio, las de Canadá en Toronto. Entonces, esto ha propiciado que aparezcan unos instrumentos que se llaman ETFs, que es con lo que vamos a hablar el resto de la sesión, y que para mí es la manera más sencilla de invertir en renta variable. Y ahorita les voy a decir por qué. Hay diferentes maneras de invertir en la bolsa. Podemos hacerla de manera directa, que es comprar directamente acciones o bonos. Por ejemplo, yo voy y compro acciones de Cemex o acciones de Alfa, por ejemplo. Y hay otra que es la manera indirecta, que es yo voy y compro un fondo de inversión, que ahorita vamos a hablar de esto, o yo voy y compro un ETF, que ahorita también vamos a hablar de esto. Entre la compra de bonos es un poquito más difícil a nivel individuo, a nivel fondo es más fácil. Entonces, hay que quedarnos con la idea de que existen dos maneras de invertir, directo o indirecto. Yo uso las dos. Por ejemplo, hay veces que me gusta mucho una acción nada más, entonces se adquiere esa. Pero vamos a explicar un poquito qué son los fondos de inversión antes de explicar qué son ETFs. Los fondos de inversión son vehículos de inversión que están compuestos por un conjunto de fondos que son recaudados por muchos inversionistas y tienen un fin que es invertir en valores, acciones, bonos o instrumentos del mercado monetario u otros activos parecidos. Son administrados por administradores de inversión y ellos lo que hacen es recolectan ese flujo de efectivo. Por ejemplo, vamos a decir, nosotros, todos los que estamos ahorita en esta sesión, somos inversionistas en el fondo A y el fondo A es manejado por alguien que de acuerdo a su estrategia y criterio tiene una política de inversión y dice, voy a invertir agresivamente, voy a invertir muy bajo riesgo. Entonces, esta está estructurada y tiene que coincidir con los objetivos de inversión establecidos en el prospecto. Existen diferentes tipos de fondos. Existen unos que están manejados de manera pasiva, que siguen a un índice. Estos se le llaman indizados y otros de manera activa. Vamos a hablar un poquito de los índices para que les quede más claro que es un fondo de inversión indizado. Un índice mide el rendimiento de una lista de instrumentos
que se seleccionan y que se ponderan o calculan de acuerdo a una metodología y que tiene ciertas reglas de construcción. Lo podemos definir como un valor estadístico que se calcula con una colección teórica de activos e indicadores. Y este valor, este índice, se puede ir cambiando durante el transcurso del tiempo. Y la idea de estos índices es que podamos nosotros representar un mercado que queramos. Por ejemplo, la verdad es que la idea es un poco abstracta si los platico, pero si ustedes han escuchado el Nasdaq es una bolsa, pero esa bolsa tiene empresas ahí. Y cuando hablamos, por ejemplo, el Nasdaq 100, ¿qué quiere decir? Son 100 empresas del Nasdaq, son las 100 empresas más grandes del Nasdaq. Cuando hablamos del S&P 500, ahorita voy a poner unos ejemplos, estamos hablando de 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y esto de poder crear índices, a nosotros nos permite poder analizar cómo está un mercado. Ese es el principal propósito de un índice, poder nosotros representar cómo va el desempeño de México, por ejemplo. Oye, ¿cómo van las empresas? Por ejemplo, ahorita estoy haciendo un análisis interesante de cómo se desempeñan las empresas del norte del país con el sur del país, por ejemplo, o cómo se desempeña Estados Unidos contra China, y entonces es el propósito de los índices. El índice hay un índice que a mí me gusta mucho, porque tiene mucho por explicativo, que es el índice de Dow Jones Industrial Average. Este índice fue fundado por Charles Dow y su socio Edward Jones. Son 30 acciones y estas acciones solamente se agregan si la empresa tiene muy buena reputación, tiene un crecimiento sostenible y es de interés para muchos inversionistas. Estas son las empresas que han estado en el índice en el 1896. O sea, quiere decir, todavía había muchas cosas que ni se inventaban. Entonces, se me hace muy interesante que todas las empresas, imagínense, General Electric duró en el índice del 1896 hasta el 2018. Tremendo. Entonces, realmente es muy interesante porque nos da a entender a nosotros que ahorita esto está obsoleto, ya ni siquiera, si ustedes agarran libros de finanzas del principios del siglo pasado, van a ver ejemplos de estados financieros o de datos de ferrocarrileras, de empresas de curtidoras de pieles, por ejemplo. Ahorita eso ya no existe. Entonces, General Electric, como le fue muy mal a partir de varios años, desde que se fue Jack Welch, pues la verdad es que los creadores del índice decidieron sacarlo. Entonces, es muy interesante ahorita van a ver, este es el Dow Jones a nivel del 91 y este es el Dow Jones abajo del 2020. Como ven, todas las empresas prácticamente ya están cambiadas. Solamente permanecieron las que están perdón, las que están en rojo fueron las que se quitaron. Entonces, en 25 años, 50% de las compañías de este índice se han cambiado. ¿Cuáles quedan? Quedó Visa, Walt Disney, por poner un ejemplo. Entonces, la belleza de los índices realmente radica en que me representan un mercado con una metodología que me hace a mí entender cómo va un cierto mercado financiero, porque de otra manera yo no sé. Si me dicen a mí, oye, ¿cómo está el mercado financiero americano de las compañías más grandes? Oye, fíjate que existe un índice que se llama Dow Jones Industrial Average, que funciona como una representación de ese mercado. Entonces a mí se me hace bastante fascinante porque hay unas empresas que entran y hay unas empresas que se van.
Por ejemplo, AT&T era muy famoso en los 90, ahorita pues ya no está en el Dow Jones. Y si se fijan, están empresas que son un poquito más recientes, como, bueno, no tan recientes, pero que todavía son un poco modernas, como Microsoft, como Nike. eh, y con esto nos da una lección. Como aquí tengo, las empresas vienen y van, el índice permanece. Eh, esta, este slide me gusta porque aquí explico que hace ya como más de 30 años Kodak pues realmente controlaba el 90% del mercado fotográfico en Estados Unidos. Quiebra hace poquito más de 10 años y pues realmente lo tuvieron que sacar del índice. Ahorita Kodak ha estado recobrando un poco creo que trae un tema ahí de cripto o algo de un proyecto, pero realmente Kodak sigue estando pues realmente muy castigada. Entonces pues, y el índice se lo refleja, ¿no? Otros índices conocidos, por ejemplo, el S&P de la BMV, que tiene acceso a las 35 empresas que componen el índice con un bajo costo. El S&P 500, el índice, este índice yo pienso que es el más popular. Si se van a quedar con algo de esta sesión, quédense con que este es el más popular. Este índice está diseñado para medir el desempeño de la economía estadounidense. Muestra cuánto vale es el valor agregado de 500 acciones que representan las principales industrias de Estados Unidos. También existen otros índices, por ejemplo, S&P. Ojo, que esto a mí no me lo dijeron. En los índices, y ahorita vamos a ver por qué son importantes los índices. En los índices siempre viene escrito la palabra del que lo hace. Por ejemplo, en este caso, S&P, SIP, ¿quién es? Es Standard & Poor's. Standard & Poor's hace la metodología y calcula el índice del S&P 500. Otros dos ejemplos, S&P Dow Jones es más popular y fuerte en acciones americanas. Y MSCI o MSCI, su fortaleza son las acciones internacionales. Por eso, si ustedes se fijan, los productos más populares de MSCI siempre van a ser acciones del extranjero porque ellos tienen mejor tecnología para esto. Y ya que hemos hablado un poco desde empezamos la clase, desde cómo de qué es el mercado, cómo se inventaron y cómo estos se representan a través de índices, podemos hablar ya de lo que son un ETF, porque ambos conceptos están casados. La verdad es que cuando yo escuché la palabra ETF, recuerdo que me la dijo el profesor David Noel, que le gustaban mucho unas cosas que se llamaban tracks. En México los ETFs los podemos conocer como títulos referenciados a acciones, como track. Aquí la sesión lo quise poner como ETF porque es lo más popular realmente. Aquí creo que son, de qué se trata. Un ETF es combinar una acción con un fondo de inversión y, y esto me da una mezcla muy padre que se llama ETF. Prácticamente yo un día me pregunté, ¿cómo le hago para entenderlo rápido? Rápido. Realmente el ETF, la diferencia principal contra todo instrumento es, imagínense que es un fondo de inversión que recolecta dinero de otras personas e invierte ese dinero de manera, ahorita vamos a ver un poco cómo lo invierte, y cotiza en la bolsa.
esto que cotiza en la bolsa la hace un poquito diferente a todo lo demás. Porque un fondo de inversión no cotiza en la bolsa. Pero esa es pregunta de un fondo de inversión no cotiza en la bolsa y no lo puedes vender y comprar en el transcurso del día. Te tienes que esperar hasta que se acabe el día. ¿Qué significa la palabra ETF? Los Exchange Traded Funds son productos de inversión que utilizan los índices como guías para hacer inversiones y que brindan a inversionistas una exposición de conjunto de valores a otros activos. Ofrecen exposiciones a los mercados que acabamos de ver, que son accionario, forex, hay ETFs de todo. El otro día vi un ETF de anime chino, un mercado que invertía en compañías de anime chinas. Yo jamás me imaginé que eso existiera. Entonces realmente hay mercados de todo tipo. He visto, hay un ETF de vicios, hay un ETF de marihuana, hay de... ahorita está muy de moda todo lo que es cambio climático. Ahorita vamos a ver un poco de todo eso. Entonces, Exchange Trade Fund significa exchange, que cotiza, y exchange trade es que cotiza, y fund es que es un fondo de inversión. La principal característica para mí de un ETF, además de que cotiza en la bolsa, es que me permite a mí tener el mundo en mis manos. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo en un índice muchas empresas, muchos países y muchas monedas y muchas materias primas. Y lo puedo tener a través de un clic en la bolsa. Por ejemplo, te metes a un sistema donde puedes comprar uno de estos productos y un clic y ya lo compras o lo vendes. ¿Cómo se rastrea un índice? Pues los ETFs reflejan el índice que están siguiendo. Es decir, yo tengo mi ETF y yo tengo mi índice. Y el ETF representa al índice tal cual. O sea, realmente el ETF es un reflejo del índice que estamos siguiendo. Es un espejo, si lo quieren ver así. ¿Por qué? Porque tú quieres ir a invertir en el S&P 500, vas ahí a tu casa de bolsa, todo inocente, y te van a decir, oye, no se puede. Entonces, tienes que hacerlo a través de un producto. En este caso es un ETF. El ETF es una canasta de inversión que tiene muchas empresas, de acuerdo a lo que se estableció en el contrato. Este ejemplo me gustó mucho. Hay que imaginarlo siempre como una canasta. Y, por ejemplo, si nos imaginamos, esta idea nos va a quedar muy clara. Y son fondos de inversión, como lo repito, cotizan en el mercado secundario y se pueden crear o destruir de acuerdo a las necesidades de inversión. Los ETF siempre se pueden crear más, siempre. Y esto se hace cuando hay mucha demanda. Comparando el ETF contra otras inversiones, realmente las ventajas del ETF las pondría, es superior en dos cosas a otros instrumentos. Una, es más barato que un fondo de inversión, casi siempre. Hay fondos de inversión que pueden ser más baratos, pero ya ahorita es raro que haya un fondo de inversión más barato que un ETF. Porque el ETF tiene una especie de beneficio fiscal, que ahorita el Senado en Estados Unidos del Partido Demócrata quiere quitar ese beneficio fiscal de los ETFs que tienen. Entonces, eso es interesante tomarlo en cuenta. Son iguales y diversificados con fondo de inversión, hay una ventaja. Y otra ventaja del ETF contra el fondo de inversión es que es la flexibilidad. Yo puedo comprarlo ahorita y venderlo a mediodía. Puedo comprarlo a mediodía y venderlo antes de la tarde. El fondo de inversión no se puede. Por ejemplo, fondo de inversión, Banamex me vende sus fondos de inversión.
solamente Banamex me vende sus fondos de inversión. Si yo abro mi cuenta con otra plataforma como GBM, que está muy de moda, me va a vender fondos de GBM, no va a vender fondos de Banamex, pero GBM me va a vender ETFs de todo, de BlackRock. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Este es un poquito el mercado de los ETFs. Esta es una industria de ahorita de 8 trillones de dólares. Este año ya casi llega a los 10. Está tremendo. Imagínense, si lo quieren ver así, poquito más del 10% de todo el dinero del mundo está en este producto, ¿no? Y alrededor del 20% del dinero de los trabajadores de México está también ahí. Entonces, es algo que yo creo que es importante. Aquí vemos que si se fijan aquí en la gráfica, 2008 se dispara. Pasa esto porque cuando fue la crisis de 2008, la gente, ¿qué hace? Se asusta, ¿no? Entonces se asusta, ya no quiere invertir en acciones y le da miedo. Entonces, ¿qué hacen? Pues empiezan a invertir en ETFs. Dices, oye, pues en un ETF, como invierto en muchas empresas, si se cae una, quiebra una, pues no pasa nada. Si se caen 100, tengo 99. Entonces, si se caen, si se caen 100, tengo otras 1000, suponiendo que tengo 1100 en el ETF. Hay ETFs de 2000 acciones, por ejemplo. Entonces, aquí está muy interesante esto. A mí se me hace fascinante porque si se fijan del 2004 al 2008 no creció ni el doble y de 2007 al 2014 creció muchísimo más. Entonces, es muy interesante. El principal mercado de ETFs está en Estados Unidos. El mercado mexicano es muy pequeño. El mercado mexicano tiene como 3, 4 billones de dólares, es muy pequeño. El mercado de Europa es más grande. El mercado canadiense está un poquito más grande también. Y el mercado como les comento, Estados Unidos es el más grande. Y ha crecido 20% al año. Entonces, los ETFs son la caja de herramientas sofisticada del inversionista. Es decir, yo soy un inversionista y yo siempre les digo, ustedes imagínense que cuando van y están en la plataforma de GBM o están analizando, ustedes son como alguien que va a instalar una puerta o que va a hacer un mueble. O sea, ustedes llegan con su caja de herramientas y yo voy a ver qué construyo para mí o para mi cliente. Entonces, por ejemplo, aquí puse un caso. Vamos a ver un par de casos para que ustedes entiendan un poquito más y les quede un poco más claro qué son, qué son los ETFs. ¿Y por qué es tan complicado y por qué resulta muy interesante el debate de cómo se utilizan? Actualmente hay 38 ETFs disponibles en México de tecnología. Esto lo hace una tarea muy complicada. Imagínense, van y hoy hay casos de, por ejemplo, quiero invertir en un ETF de tecnología. Oye, ¿cuál? Va a ir de miles hay 40 productos, ¿cuál me voy? ¿Cómo le hago? Es siempre cuando uno quiere hacer una inversión, yo tomo referencia a esto, de decir, ¿qué puedo obtener? ¿Cuál es mi escenario? Una, ¿puedo ganar poco? Que no lo veo tan mal. Puedo perder poco, que tampoco está tan mal. O sea, no es bueno, pero no es tan mal. Y una pérdida grande, que es lo que yo quiero evitar a toda costa, ¿no? O puedo tener utilidad grande, que es lo que yo quiero, es mi principal objetivo. Pero el principal objetivo de un inversionista es no perder mucho dinero. Puedes ganar poco y no te corren o no pierdes tus ahorros, pero lo peor es perder mucho. Y una cosa que siempre les recomiendo a ustedes cuando quieran analizar una inversión
imagínense como una especie de cuento, una historia. Es decir, mientras nosotros traduzcamos nuestras ideas de inversión a historias, podemos entenderlas mejor. Y entre más entendimiento tengamos de las cosas, de los riesgos, es menor la probabilidad de perder dinero. Esta historia va así. Imagínense que alguien quiere invertir en empresas de tecnología porque han caído en el corto plazo y hay una persona que piensa que han caído porque el mercado se depreció por el COVID y asegura que pueden crecer en mediano plazo. Esta persona dice, oye, yo quiero invertir en tecnología, quiero invertir en una empresa de tecnología, pero me preocupa que caiga Microsoft, que Microsoft quiebre, que está difícil, pero puede pasar. Y dice, bueno, pues no quiero invertir en Microsoft, quiero invertir en Apple, quiero invertir en otras. Pregunta o inquietud. Esta persona puede comprar Microsoft, Apple, PayPal por separado, pero no le conviene. ¿Por qué? Porque va a tener que estar vigilando cada posición. Lo mejor que puede hacer es comprar un producto financiero que tenga una canasta de empresas que tengan el mismo objetivo, que es un ETF. Y una persona que invierte en tecnología es una persona que tiene un perfil de riesgo alto y que se asume que tiene un horizonte largo de inversión. ¿Por qué riesgo alto? Porque las empresas de tecnología es un sector que es más volátil, es más volátil que el sector de consumo básico que tiene empresas, pues, por ejemplo, la Coca-Cola y sus derivados, que incluye agua, por ejemplo, comida, es más estable. Por ejemplo, Warren Buffett, me imagino que la conocen, o si no, lean algo de él. Él invierte en mucho tipo de esas empresas. Y Apple, por ejemplo, es un poquito más arriesgada, pero al ser una empresa tan sólida, pasa a ser una empresa pues un poco menos, con un buen perfil de inversión. Y eso es lo que les comentaba hace rato, a mayor riesgo, mayor rendimiento, sí, en casi todos los casos. Por ejemplo, a mí me pasó, hay unos ETFs que invierten en CETES y a mí se me hizo fácil tenerlos en mi dinero en CETES y en ETFs en lugar de ir a comprar en CETES directo porque la verdad me flojera meterme y dije, pues bueno, tengo aquí la cuenta y bolas, o sea, estoy viendo en un año y medio 2% de pérdida. Ok, es poco, pero estás hablando que si tú inviertes en CETES directo, te tiene que dar como un 4.5%. Entonces, la verdad es que no necesariamente a mayor riesgo o mayor rendimiento. A veces hay que arriesgarse un poquito más, porque si no, por ejemplo, ahorita las tasas de interés están bajísimas, entonces la verdad es que yo no recomiendo que tengan, sobre todo si están jóvenes, no les recomiendo rentabilidad. Eso ya déjenlo cuando ya estén ya mucho más grandes, ¿no? Entonces, esta persona pues quiere invertir en tecnología y se hace un análisis, piensa, oye, bueno, entonces, ¿qué mueven a las acciones? ¿Cómo sube o cómo baja la bolsa? Las utilidades son los que mueven los precios de las acciones y las expectativas de estas utilidades. Pueden cambiar por cambios macroeconómicos, PIB, inflación, tasa de interés, economía en general, cambios en ingresos, utilidades, ventas, tipo de interés, tipo de cambio. También puede influir riesgos como la pandemia. Está muy interesante cómo hay hasta libros de cómo se mueve una acción. Es oferta y demanda, pues se mueve como cualquier otra cosa, pero esta oferta y demanda se mueve a raíz de los cambios de las utilidades de cada empresa. Entonces,
Ya que yo tengo claro, vamos a suponer que yo concluyo que todos esos factores me tienden a garantizar que yo invierta en la tecnología. Hacemos un análisis, ¿por qué conviene comprar, por qué conviene vender? El sector de la tecnología, estos análisis que yo hice para ustedes. Entonces, el sector de la tecnología es por qué lo mantengo, lo compro, porque el sector de la tecnología es cíclico, es decir, que se desempeña conforme la economía va creciendo. Entonces, si la economía va a crecer, me conviene comprar a mí. Y el segundo punto es que las empresas de tecnología que tienen buenos de canales de distribución y márgenes buenos en sus productos y alto volumen, tienen muchísimo dinero en caja. Por ejemplo, Apple tiene una empresa que se llama Broadburn Capital, que si ustedes un día lo buscan, Apple tiene adentro de Apple un fondo de inversión, se le llama hedge fund. Y este fondo de inversión, ¿qué hace? Haz de cuenta que es la tesorería de Apple e invierte en muchas cosas. Oye, voy a invertir en, en otras acciones, en otros instrumentos, porque Apple tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con él. Y lo que hizo fue tener un fondo de inversión adentro y ese fondo de inversión pues invierte en otro tipo de cosas. ¿Por qué no me conviene tecnología? Siempre hay que ver como todo, o sea, no todo es color rosa, siempre hay trastes. ¿Por qué vender? Porque es un sector muy volátil del mercado. La tecnología es muy arriesgada también en ciertos momentos. Entonces, y aparte, eh, muy pocas empresas están ahí. Entonces, por ejemplo, Apple es tan grande que si el índice lo hace que pese mucho y se cae Apple, pues me va a dar en toda la torre a mi inversión, eh, porque pesa mucho. Pues entonces, como yo les comento, a veces cuando yo quiero invertir en ETFs, me recuerda ir a la sección ahí de, está el cereal ahí en el súper, porque pues hay miles de opciones, ¿no? Hay que chocolate, que vainilla, que azucaritos, hay miles de opciones de cómo, como un cereal, de ETFs, incluso de tecnología, hay 40. Y es abrumador. Obviamente no todos los ETF son iguales, dependen mucho de las características que tengan, no todos son recomendables. Entonces, por ejemplo, aquí son un análisis que hice yo dos fondos diferentes, es decir, del el BGT y el XLK, que son dos fondos de inversión. Uno lo vende BGT y el otro lo vende XLK. En fondo de inversión me refiero a ETF. Y aquí lo que podemos ver es que los dos productos están más o menos parecidos en costo. El primero cuesta más, el primero está más barato que el otro, entonces realmente no hay mucha diferencia, pero sí nos podemos ahorrar un poco de dinero. En Estados Unidos son 50 ETFs de acciones en tecnología. Estos dos ETFs son los más grandes que existen. Por ejemplo, aquí vemos la estructura del índice, vemos cuándo se lanzaron, inception date, AUM, que es cuánto dinero tienen adentro, cuántas empresas son. El BGT tiene más de 300 empresas, el XLK tiene 72. Exposición. Esto aquí en esta diapositiva muestro qué es lo que tiene cada ETF, las 10 inversiones más grandes de cada ETF. Como se darán cuenta, hasta parece chistoso, los dos invierten en algo muy parecido. Realmente comparten el 9 de las 10 posiciones más grandes. Más de la mitad de los dos ETFs es igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente hay que tener cuidado de nosotros analizar ETFs y hay que irnos por el que esté más, en ocasiones más barato.
si es muy parecido, nos podemos ir por la opción más barata y podemos tener resultados muy parecidos. Por ejemplo, en esta gráfica dice, a pesar de que son muy parecidos, existen diferencias en los activos que tienen las empresas que escoge cada ETF, cuestan diferente. Entonces tenemos que siempre, a pesar de que estén muy parecidos, estén grandes, pues realmente hay que tener cuidado y analizarlos siempre. Porque, por ejemplo, si se darán cuenta, a pesar de que son casi prácticamente iguales, aún así hay diferencias. Estas diferencias se hacen porque el BGT, que es el de Vanguard, hay uno que vende Vanguard, hay otro que vende State Street. Vanguard es el emisor de estos productos. Emisor es el que los ofrece. El de Vanguard incluye empresas pequeñitas, y esto hace que esté más arriesgado. Las empresas pequeñas son más riesgosas. El BGT excluye empresas de telecomunicación. Entonces, la conclusión al elegir un ETF es que es como ir a comprar una caja de zapatos, no o un par de zapatos. No hay un tamaño que sea para todos. O sea, por ejemplo, a mí a lo mejor no me gusta para mi momento de inversión invertir en ETF de criptomonedas, pero a lo mejor alguien quiere invertir en una criptomonedas y a lo mejor hay un ETF de China y quiere invertir en un ETF de China y yo creo que es muy, muy padre esa dinámica de estar investigando. Y vamos a estar ya los últimos dos temas para ir cerrando. El primero es las inversiones en Ignacio, más o menos como cuánto tiempo queda, es que no tengo ¿Cómo cuánto tiempo queda? Perdón, Leonel, no lo escuché, me trabó. Pues quedan 4 minutos en lo ideal, pero si quieres tomar un poco más de tiempo. No, digo, nada más vamos a ver aquí dos últimos casos y ya me voy. Es que No se preocupe, tome su tiempo. por ejemplo, si queremos invertir en países como México, lo podemos hacer también con ETFs a través de ese instrumento de Vanguard. No estoy vendiendo nada, pero lo que es interesante es que es de los más nuevos que se invierten en México. Invierten en todo tipo de empresas. América Móvil, Cemex, Walmart, Grupo México. Y lo padre, yo lo pongo aquí, este producto hace que es tan barato. Cuando salió costaba 30 pesos. Yo pongo aquí una imagen de un taco porque me hace entender que si te puedes comprar un taco de esos de 30 pesos en una taquería aquí en Monterrey, pues te puedes comprar un ETF, ¿no? Entonces, está padrísimo eso. Entonces, realmente cualquier persona puede invertir en México con 30 pesos. Ojo que esto no necesariamente puede ser una buena inversión. Si nosotros hubiéramos invertido en septiembre de 2019 a enero de 2021, pues realmente habríamos tenido un 2.61% en casi un año y medio. Es muy poco, realmente. Mejor hubiéramos invertido en CETES. Nos puede haber ido mejor. Este año se recuperó mucho la bolsa mexicana. No lo actualicé, pero lo puse como ejemplo de que puede haber periodos grandísimos donde, oye, hiciste 3% en casi 2 años. Se trata. Y aquí puse otro caso igual de tecnología, otra empresa otro ETF de acciones global. Me voy a ir un poquito rápido porque ya se acabó el tiempo. Otra muestra de los diferentes tipos de ETFs que hay.
de cómo, por ejemplo, aquí el ETF que estamos viendo en naranja es un ETF de México, pues tiene un rendimiento negativo desde 2007 para acá de menos 1.77%, y vemos otros ETFs que, pues, imagínense, 271%, y el IXN, que invierte en empresas como Microsoft, Nvidia, Taiwan Semiconductors, y pues la verdad es que, pues, no sé qué ustedes quieran, el 200% o el menos 2. Entonces, pues, me encanta México, pero hay que abrirse, ¿no? No hay que nada más quedarse aquí. Y nada más, pues, al final ya vamos a ver un poquito de las inversiones socialmente responsables, que pues los ETFs últimamente han empezado a adquirir criterios socialmente responsables de carácter medioambiental, social, gubernamental, y que se está tomando muy en cuenta para incorporar a tomar decisiones de inversión. Esos son los tipos de inversión socialmente responsables que hay. Podemos invertir en aguas limpias, cambio climático, productos pro LGBT, que quiten fósiles en sus inversiones, programa el capital humano, energías limpias. Y aquí hay varios ejemplos de, por ejemplo, un producto que invierte en valores católicos, otro que invierte hay otros productos que también son islámicos, se me olvidó ponerlos aquí, pero a la próxima. Otros de diversidad de género, y ya, con esto cierro la sesión. Me pasé un poquito, disculpen. Ah, Sí, no, Leonel, tome su tiempo, no se preocupe. no, ya, es que me da pena por los asistentes, ya. No sé si hay alguna pregunta o si queda un poco más de tiempo o cómo estamos programados. Pues estaba bien hasta las 6:30, pero la verdad es que a mí me interesa seguir escuchándolo. Así que si Ajá, alguien tiene que salir o alguien tiene otro pendiente, pues respetemos la hora, digamos, y obviamente ajá. salir. Pero si quieren seguir quedándose y seguir escuchando a Leonel, pues bienvenidos. Y si no, también estoy grabando la conferencia. Entonces, pues obviamente pues, los podemos pasar. Creo que hay una pregunta, ¿no? Aquí Octavio está levantando la mano, dejémoslo Ajá. pasar a él y de ahí hay una pregunta en el chat. Ah, Yo tenía una pregunta con... ¿Sí se me escucha bien? ¿Me Sí, escucho? se te escucha súper bien. Ok, ok. Va. Yo tenía una pregunta con respecto a la composición de los ETFs. ¿Qué plataforma recomienda usted para, por ejemplo, digamos, yo quiero invertir en un ETF de energía renovable? Lo ujú. encuentro y ¿en qué plataforma recomienda usted buscar la composición de ese ETF, el peso que tiene cada acción, etcétera? Esa es una muy buena pregunta. Mira, me dices que sea un poquito de tiempo, ¿no, Ignacio? Nomás así 5 o 10 minutos. Mira, No, está bien. ok, Usted tome su tiempo. mira, yo la que uso, es que es una muy buena pregunta. Yo lo que haría sería irme directamente. Hay dos formas, ¿no? Una es irte a una base de datos tipo etf.com, que ahí hay por ejemplo, si nos vamos acá, por ejemplo, vamos a... estos cuates son muy buenos, la verdad, sí son mira, por ejemplo, ahorita el que está de moda entre la gente, que hasta amigos que nunca han invertido me dijeron, hey, este producto está bueno, no sé qué, energías limpias. Yo me meto aquí y lo busco. Aquí me viene la parte aquí puedo hacer hasta análisis, por ejemplo, de históricos, cómo va. Y aquí me dice, aquí es exposición país, sector, y hasta por empresa. No sé si era tu pregunta.
Sí, de hecho, a eso iba enfocada la pregunta. Nada más duda, ahí en esa plataforma Ajá. vienen todos los ETFs que están en México o son los más populares. En esa viene en Estados Unidos. Ah, ok. Y para México no sé si tenga alguna otra. Para México, no, pero lo que puedes hacer, por ejemplo, nos podemos ir al ETF, a una ahorita muy de moda, el Ingenious, que salió este año, de Quanta Shares, de Carlos Kreshner, de Intercam. Por ejemplo, podemos irnos acá y podemos, aquí debe de venir. Es más complicado, honestamente. Yo casi, a menos de que me interese mucho el producto, yo me voy a etf.com y ya. Pero, por ejemplo, aquí luego, la verdad, las páginas de esto no están tan buenas, la verdad. Pero mira, por ejemplo, nos vamos al Genius 21. Este. Y. Este. Nomás aquí se está cargando. Te recomendaría que te fueras a la página de, de los. Mira, por ejemplo, cartera. Te tendrás que ir directamente a la página de cada emisor para tú poder ver cómo andan. Mira, aquí lo trae. ¿Sí? Y aquí ya lo ves. ¿Sí? No se me quedó más claro. Sí, sí, es que, o sea, como que de pronto veía ETFs y me gustaría conocer un poco más la información de la composición, pues, pero con las plataformas creo que sí ya son de gran apoyo. Sí, Muchas mira, gracias. la verdad con el mercado americano tienes, la verdad. O sea, y si te quieres, o sea, si quieres realmente verla por ejemplo, o la otra que yo le recomiendo es irte directamente a la página de BlackRock o del que lo venda. Por ejemplo, te vas aquí y ahorita lo puedes ver. Si quieres, deja nada más, no sé por qué está un poco lento la página. Entonces te vas aquí y revisamos. Ay, caray, no sé qué está. Ahí está. Aquí lo incluye, ¿sí? Se incluye aquí Global Clean Energy, cuánto traigo en utilities, sectorial y geográfico. ¿Sí? Y, Sí, perfecto. y trae la misma que la de ETF.com. O sea, es lo mismo. Entonces, cualquier método, ETF.com, hay otro etfdb.com o directamente. Si es algo así como para de tu trabajo o algo así, yo diría que te fueras a las páginas de los emisores. Es lo más confiable. Ok, muy bien, muchas gracias. De nada, espero que te haya gustado. Perfecto, aquí tenemos otras dos preguntas. La primera es de Luis Francisco y es, ¿cuál es un costo de administración razonable? Ah, qué buena pregunta. Yo creo que para mí un costo de administración razonable, yo creo que depende de lo que queramos invertir. Porque, por ejemplo, hay unos productos que, ahorita les enseño uno, que de unos amigos que se llaman Han y que, bueno, mejor vamos a ver vamos a poner algo muy, muy interesante. Un ETP europeo que, que cuesta como, si lo estamos viendo aquí, 250 puntos base, o sea, 2.5%. Entonces, realmente esa pregunta hay que hacerla a los ojos de en qué estoy invirtiendo. Porque, por ejemplo, si yo invierto, o sea, este producto que invierte en la criptomoneda Solana me cuesta a mí 2.5%
al año. Entonces yo inversionista en criptomonedas, no hay mucho lugar a donde yo quiera poder invertir en Solana, entonces voy a tener que pagar eso porque no hay nadie más que me ofrezca uno. Y es muy caro tener a estar haciendo productos de inversión de criptomonedas, entonces por eso están caros. Entonces, yo creo que para cripto o cosas exóticas, pues yo creo que mínimo vas a estar pagando mínimo 0.70% hasta el 2.5% al año. Y mercados accionarios tradicionales, yo creo que yo no pagaría más del 0.10%. O sea, si invirtiera en Estados Unidos, que no te cueste más caro que el S&P 500, que el ETF del S&P 500, que es el SPY, que cuesta 0.09%. O sea que no, yo creo que es un precio muy razonable. Hay más baratos, pero ya más caro, ya no lo compres. Te están vendiendo otra cosa. No sé si quedó clara la pregunta. Es una muy buena pregunta. Sí, sí me queda claro, pero por ejemplo para el QQQ, el Ujú. QQQ tiene, creo que un precio del punto, 2%, ¿no? Todavía Ajá. está muy caro, ¿no? Sí y no. Sí está un poco caro porque ellos tienen un valor de marca. El QQQ está un poco caro, pero es muy líquido. Entonces, esto no lo quise incluir porque era un tema muy extenso, pero el ETF no solamente te cuesta el precio del que gana el administrador. Entre más líquido sea el ETF, su precio de máximo de compra y su precio de mínimo de venta van a estar más cerrados. Entonces, va a ser más barato para ti comprarlo y venderlo. Entonces, estas personas saben eso. Entonces, pues ellos dicen, no, pues yo lo voy a vender a esto porque como quiera me lo van a comprar. Esa es otra cosa. O sea, porque realmente sí está un poco caro el QQQ, honestamente. Porque, porque realmente el QQQ no es un ETF ni siquiera de tecnología. No es, tiene otra clasificación. Pero ellos lo venden a ese precio porque es un valor de marca y también hay que tener cuidado con la liquidez porque, por ejemplo, el QQQ es muy líquido, súper líquido. Se vende volúmenes de millones. Entonces, realmente, yo no me preocuparía por un gasto de administración del QQQ alto porque lo que me cobra un poquito más alto en esa administración, yo me lo ahorro en la liquidez. No se me expliqué. Bueno, Yo creo que sí, fue bastante ah, claro. Y bueno, para pasar a la siguiente pregunta, es de Elías Chijín Fará, y su pregunta es: ¿cuáles son las diferencias de costos entre un ETF y un fondo de inversión? que el ETF regularmente es más barato que el fondo de inversión. El fondo de inversión, yo creo que hay yo creo que si nos vamos más o menos a niveles, podremos encontrarnos que los ETFs en promedio son 5 veces más baratos que un fondo de inversión, más o menos. O sea, no lo tengo aquí la gráfica, pero ay, se me olvidó incluirla, pero el promedio más o menos de un fondo de inversión te cuesta como 0.50% de acciones americanas y el ETF de 0.09% te cuesta, ¿cómo se llama? Más o menos el promedio de ETFs americanos anda como una quinta parte de eso. Entonces, igual de manera en la página internet del fondo de inversión, pues te viene. Bueno, no sé si quiera mostrarles algo más a los chicos o quiera tocar algún otro tema. No, realmente creo que estoy
Bien, no sé si alguno se queda con otro comentario, otra duda. Si les gustó la plática, otra cosa que quisieran ver, pues me encantaría saberla. Y pues les agradezco mucho su tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano ahorita. Ahí Elías pregunta si los ETFs te dan dividendos. Sí, sí, Dan. Hizo una muy buena pregunta porque ahí en Estados Unidos los ETFs todos tienen que dar por ley. Aquí en México no, no sé por qué no dan dividendo los ETFs. Te das de cuenta que el dividendo del ETF lo que hace la casa de bolsas lo agarra y lo reinvierte al ETF. A mí se me hizo muy curioso eso, porque en Estados Unidos, por ley, o sea, así casi haz de cuenta que si no lo hacen, les va muy mal con la SEC, tienen que donar el dividendo en distintas frecuencias, anuales, trimestrales, mensuales, pero tienen que dar dividendos a los inversionistas. Acá, quién sabe por qué no pasa así, pero no lo sé. Depende mucho. La mayoría en Europa hay unos que pagan dividendos, hay otros que no. Pero da lo mismo. O sea, no hay. O sea, en teoría, si tú agarras un ETF y los dividendos los metes en el ETF, te tiene que dar lo mismo que el ETF que no paga dividendos. O sea, realmente lo único que hay es, hay gente que le gustan mucho los que no tienen dividendos por beneficios fiscales. A mí no me gustan. ¿Por qué? Porque hay muchos de los que no pagan dividendos europeos que están listados en México, que son los famosos UCITS, que son un dolor de cabeza para comprarlos y venderlos. No tienes una idea. Entonces, pues, yo creo que son esas dos maneras. Bueno, creo que si no hay más preguntas o si alguien tiene algo, podría preguntarlo en el chat. Quisiera compartir pantalla y para mostrarle esto, para ya dar cierre a la conferencia, y es que estamos agradecidos por parte de la Sociedad de Alumnos de Administración Financiera, de la misma manera que nos contactamos con usted, le haremos llegar el certificado. Gracias por su participación y pues estamos muy contentos y hablo por todos con todo lo que nos pudo compartir y todas las dudas que nos pudo aclarar. Muchas gracias. Les dejo mi correo por si me hacen alguna pregunta o tienen alguna inquietud. A ver, ahí va.